porque nosotros somos hijos de Dios con poder. Nosotros hemos sido llamados por Dios con una misión especial aquí en la tierra. La palabra de Dios dice que nosotros somos extranjeros y peregrinos aquí en la tierra. Amén. Nosotros somos hijos de Dios con poder y con autoridad. Diga, soy un hijo de Dios con poder y con autoridad. Quiero que pongan atención a esta historia que les voy a leer. Llevado pues, no lo busquen que yo se lo voy a leer, pongan atención. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los israelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa. ¿Qué le hizo? ¿Se acuerdan lo que hablamos que era un mayordomo, verdad? Sí, era aquel que administraba los bienes de su señor. Y nosotros somos mayordomos del Señor aquí en la tierra. Nosotros tenemos que administrar lo que Dios nos da en la tierra y administrar esos talentos que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Amén. Entonces dice, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo, es decir, en su casa como en el negocio, porque en el negocio en aquella época era en el campo. En aquella época no habían fábricas como ahorita, sino que todo se basaba en la agricultura y la ganadería. Entonces dice, y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Este hombre no se preocupaba de nada porque José le administraba absolutamente todo, lo de su casa y lo de su negocio. Aconteció después de esto que la mujer de su amo, la mujer de Potifar, puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme, y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó. Ella, para quedar bien delante de su esposo, dijo que José había tratado de abusar de ella. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero escucha bien esta palabra. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía.
no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová los prosperaba. En esta historia podemos darnos cuenta de que este hombre era un hombre que era fiel a Dios. Todos conocemos todas las pruebas que pasó José, ¿verdad? José, los hermanos tuvieron envidia de él, lo dejaron en una cisterna, luego lo vendieron a los egipcios y estos se los vendieron a Potifar, y él pasó muchísimas pruebas, pero él nunca renegó del Señor. Él siempre estuvo haciendo lo que hacía, siempre fiel a Dios, aún en la cárcel, donde se viven tantas cosas desagradables. Él, en vez de renegar, lo que hacía era servir, porque dice aquí la historia que él hacía casi que todo lo que había en la cárcel, o sea que todos amaban a José y respetaban a José. José era un siervo fiel de Dios. Aún en esa tentación tan grande, como dicen por ahí, había mango bajito porque la señora estaba regalada con José, pero él, aún en esa tentación tan grande, él no cayó en los tentáculos del diablo. Por eso dice la palabra de Dios: resistid al diablo y él huirá de ti. Él prefirió que dijeran todo lo que dijeron de José y lo metieran en la cárcel a serle infiel primeramente a Dios y a su amo, a su jefe. Y eso es lo que quiere el Señor de nosotros, que nosotros seamos esos siervos fieles, esos siervos santos. Y hay muchas historias en la Biblia sobre la santidad. Por ejemplo, Daniel, ¿cuántas cosas le ofrecieron en ese reinado? ¿Y qué le dijo él al eunuco? No quiero comer esa comida, ni quiero beber de lo que ellos beben, porque no me quiero contaminar. ¿Y qué más hizo Daniel? Él siempre estuvo confiado en su Dios. Siempre estuvo confiado en Dios. No se arrodilló delante de otros dioses, sino que él oraba siempre a Dios. Y a pesar de que lo amenazaban, como amenazaron a Daniel, él siempre obtuvo la victoria, porque él siempre estuvo confiado en el Señor, en las manos del Señor. Amén. Y eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Por ejemplo, Daniel, él siempre estaba a ver los niños. ¿Quiénes eran los amigos de Daniel? ¿Quién se acuerda? A ver, los jóvenes y los niños. ¿Cómo se llamaban los amigos de Daniel? Ajá. Muy bien. Y estos jóvenes también eran fieles al Señor. Cuando los jóvenes se rodean de personas de fe, como Daniel, cuando los jóvenes se rodean de personas de fe, de personas que tienen temor a Dios, de personas que aman al Señor, entonces los amigos que los rodean, si son amigos que también tienen temor a Dios, van a ser una buena influencia para él, así como pasó con Daniel. Entonces, todos los niños, los jóvenes, tenemos que ir creciendo. Yo me meto ahí porque yo también soy joven. Tenemos que ir creciendo y siempre estar rodeados de personas que tienen temor al Señor. ¿Por qué? Porque cuando hay cualquier tentación, como pasó con Daniel, como pasó con José, siempre debe de haber alguien cerca que te diga cuidado. Amén. Y si no hay alguien cerca, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Ir donde una persona que sea fuerte espiritual, una persona de fe, y pedir oración y pedir consejo. Porque el Señor quiere que así como estuvo Daniel en santidad, y así como estuvo José, así como él permaneció en santidad, así quiere el Señor que nosotros permanezcamos en santidad. Porque hemos hablado que nosotros somos fieles al Señor, somos siervos del Señor, del Dios Todopoderoso. Y hemos hablado que nosotros tenemos que dar testimonio aquí en la tierra a quien nosotros le servimos. Amén. Dice Primera de Pedro 1, 13 al 17. Es el llamamiento a una vida santa. El llamamiento a una vida santa. Primera de Pedro 1, 13 al 17. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Cuándo creen ustedes que sea eso?
Muy pronto, muy pronto. Jesucristo se va a manifestar, dice la palabra, que Él va a venir en las nubes por su iglesia. Eso se llama el rapto o el arrebatamiento, que vamos a hablar un poquito de eso ahorita. Nosotros tenemos que estar cuando Jesucristo sea manifestado como hijos obedientes. No te conformes a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos como yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. El Señor es tan bueno, como cantaban los adoradores, que el Señor nos sacó de esa vida tan oscura que llevábamos. Amén. ¿Para qué? Para que nosotros le sirvamos ahora a Él en santidad. Entonces dice la palabra que el Señor quiere que nosotros esperemos por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. La palabra de Dios dice en 1 de Tesalonicenses 5:23: y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos un ser tripartito, ¿verdad? Somos espíritu, alma y cuerpo. Somos un espíritu que vive dentro de este cuerpo y tiene un alma. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesús como nuestro único Señor y Salvador, nosotros venimos con culturas, venimos con pecados, venimos de la oscuridad, venimos de las tinieblas. Pero cuando nosotros confesamos a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador personal, nuestra vida es transformada. Recibimos la salvación y somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Entonces el Señor quiere que el día que Él venga por su iglesia, nosotros estemos irreprensibles. Nuestro espíritu nació de nuevo, ¿cierto? Cuando nosotros recibimos al Señor Jesús, nacemos de nuevo, ¿verdad? Pero en nuestra alma, al mismo día que usted recibe al Señor Jesús, su alma, donde están sus emociones, donde están los pensamientos, donde están los recuerdos, eso no se cambia de un día para otro. El Señor dice en Efesios que nosotros tenemos que renovar nuestra mente. ¿Y cómo vamos a renovar nuestra mente? La vamos a renovar a medida que nosotros conocemos más y más de la palabra del Señor. Porque cada vez que usted estudia la palabra de Dios, no dice la palabra que la verdad nos hace verdaderamente libres. Entonces, a medida que nosotros vamos conociendo la palabra de Dios y vamos reconociendo nuestra identidad en Cristo, ¿quiénes somos nosotros en Cristo Jesús? Entonces nuestra mente se va renovando. El enemigo siempre busca a los niños para dañarles el futuro y para que en su mente queden pensamientos donde siempre el enemigo va a venir a acusar. Mira lo que te pasó, mira lo que hiciste, no has dicho, no has confesado. Entonces la persona es evangélica, viene a la iglesia, cree en el Señor Jesús, recibe la salvación, pero vive siempre con un tormento aquí. ¿Por qué? Porque no han renovado la mente. Y la renovación de la mente viene por la palabra de Dios. Cuando nosotros vamos conociendo la palabra del Señor, nuestra mente va siendo renovada y a medida que estamos en su presencia, nuestra vida va siendo transformada. Amén. Entonces tenemos que trabajar en nuestra mente, porque el Señor dice que cuando Él llegue por su iglesia, Él quiere que nosotros estemos irreprensibles, que el Señor no tenga nada que decir de tu cuerpo, porque cuando está una mente enferma, un alma enferma, un alma atormentada, el cuerpo se enferma. La mayoría de las enfermedades que hay son enfermedades psicosomáticas. La palabra del Señor dice, eso quiero que lo busquen por favor, en Mateo 24. No traje el versículo, pero está en Mateo 24, creo que, búscalo Arelis, creo que versículo 24 al 26, donde habla del arrebatamiento.
La palabra del Señor dice en ese versículo que van a haber guerras, rumores de guerra, van a haber hambrunas, va a haber pestes, ¿verdad? Van a haber terremotos, van a pasar muchísimas cosas aquí en la tierra. Y todos sabemos todo lo que ha pasado, ¿verdad, Eleazar? La pandemia ha sido una peste para el mundo entero, no para Venezuela nada más. La guerra que se está escuchando ahorita en Ucrania, los terremotos que hemos visto, los tsunamis que hemos visto, la hambruna. Para nadie es un secreto todo lo que ha pasado aquí en Venezuela y toda la escasez que hubo aquí en Venezuela y la hambruna que hay en otros países también. Entonces, ¿qué nos dice el Señor con todo eso que está pasando? Dice que aún no es el tiempo, pero que ya se está acercando el tiempo. ¿El tiempo de qué? El tiempo de la venida del Señor por su iglesia. Ese es el tiempo que nosotros estamos viviendo. Estamos viviendo es la dispensación de la gracia. Y el Señor, ¿qué quiere que nosotros hagamos en esta dispensación de la gracia? Que es la profecía de Daniel. Que nosotros llevemos la palabra hasta el último rincón del mundo y que no se quede ni un ser humano sin conocer de Jesucristo de Nazaret. ¿Y quiénes somos los llamados a llevar la palabra para que conozcan al Señor y reciban la salvación eterna? Nosotros, la iglesia. Por eso nosotros tenemos que prepararnos y tenemos que santificarnos, porque si nosotros somos siervos de Dios pero no estamos santificados y no somos irreprensibles en todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, cuando venga el Señor por su iglesia, lamentablemente no vamos a poder ser levantados, porque uno de los requisitos para ser levantados es que nosotros seamos santos, como nos llama el Señor en su palabra. Amén. Entonces, no seamos dominados por la naturaleza pecaminosa que les dominaba antes de venir a Cristo. ¿Por qué? Porque Dios es santo, por lo tanto debemos ser santos. Ayer yo le explicaba a los adoradores sobre el tabernáculo. El tabernáculo de Moisés era un lugar donde los sacerdotes podían entrar y se podía hacer un sacrificio, sacrificaban animales, derramaban la sangre de ese animal para recibir el perdón de pecados. Nuestro Señor Jesús hizo el último pacto de sangre, ya eso no se necesita hacer porque Jesucristo lo hizo por todos nosotros. Amén. Y en ese lugar santísimo solamente podían entrar los sacerdotes y ellos usaban un atuendo especial diseñado por el Señor. Ellos tenían su delantal que era un efod, tenían la mitra que era como un gorro aquí en la cabeza y la mitra decía: sed santos. Amén. Sed santos. Y así quiere el Señor, porque ¿quiénes son ahora los sacerdotes del Señor? ¿No dice la palabra que somos reyes y sacerdotes? Los sacerdotes del Señor somos nosotros. Amén. ¿Está dispuesto usted a partir de hoy a vivir en santidad? Amén. Yo no escuché. ¿Tú escuchaste, Karina? Amén. Ok. ¿Cómo podemos lograr ser santos? ¿Cómo podremos hacer eso? Porque somos seres humanos. La palabra de Dios dice que nadie puede decir que no es pecador, porque si no hace a Dios mentiroso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo podemos lograr? Yo les contaba la semana pasada, creo que fue la semana pasada, sobre el testimonio de cómo yo dejé de fumar. Yo dejé de fumar porque yo conocí al Señor. Yo dejé de fumar porque yo supe y entendí, interioricé que yo era templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Yo dejé de fumar porque a mí me enseñaron la cruz, a mí me explicaron y entendí que el Señor Jesús es el Hijo de Dios y vino aquí a la tierra y murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Siendo el único Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario por nosotros. Y el Señor, cuando nosotros lo recibimos como nuestro único Señor y Salvador personal, dice la palabra del Señor que nosotros hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo por nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos llamados, somos escogidos por Él. Cuando recibimos al Señor Jesús como nuestro único Señor y Salvador, somos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Amén.
Y dice la palabra de Dios que somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Entonces, si usted reconoce su pecado, como yo reconocí mi pecado, que tenía ese vicio, ¿verdad? Si reconocemos nuestro pecado y le pedimos al que mora en nosotros, que es el Espíritu Santo de Dios, que nos ayude a salir de ese pecado, el Señor lo va a hacer. Pero Él necesita que nosotros tengamos esa revelación de la cruz, que nosotros sepamos lo que significa la cruz para nosotros, los hijos de Dios. Cuando nosotros entendemos eso, lo que hizo el Señor Jesús por nosotros, cómo Él tiene ese amor tan grande, tan profundo, tan alto, ese amor tan inexplicable, ese amor tan inagotable. Entonces decimos: Señor, si soy tu hijo, qué vergüenza, Señor, seguir haciendo esto. Yo quiero cambiar, pero solo no puedo. Espíritu Santo de Dios, ayúdame, Señor, ayúdame. Si nosotros le pedimos al Señor que nos ayude, el Señor lo va a hacer. Amén. Porque como siervos de Dios, nosotros tenemos que ser hijos de nuestro Señor Jesucristo, hijos de Dios, irreprensibles, con un testimonio para poder llevar la palabra del Señor. Amén. Tenemos que recordar que fuimos rescatados de nuestra manera de vivir. Dice Gálatas 5:16. Gálatas 5, versículos 16 en adelante. Digo pues, andad en el Espíritu. ¿Cómo quiere el Señor que andemos? ¿Cómo tenemos que andar? Y no satisfagas los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieres. Pero si eres guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, hoy colocamos delante de tu presencia, Dios Todopoderoso, todos esos deseos de la carne, Señor, toda concupiscencia, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy, Señor, nos despojamos, te entregamos, Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, todo aquello, Señor, que es contra el Espíritu, Padre Celestial, porque queremos andar en el Espíritu como tú nos pides en tu palabra, Señor. Hoy te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que nos ayudes, Señor. Ayúdanos, Padre amado. Hoy te entregamos, Señor, eso, Padre Celestial, que no nos ha dejado avanzar, Señor. Hoy te entregamos ese pecado, Padre amado, que no permite, Señor, que siga creciendo más y más espiritualmente, Señor. En el nombre de Jesús clamamos, Espíritu Santo de Dios, que tú te derrames con poder, Señor, en cada uno de nosotros, que nos limpies, que nos purifiques, que nos vivifiques, Señor, y que nos guíes, Padre amado, por ese camino de rectitud, por ese camino de justicia, Señor, por ese camino que nos lleva, Padre amado, a nuestro Señor Jesucristo. Te adoramos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, ¿cómo aseguramos esa santidad en nuestra vida? Le acabamos de entregar al Señor todos los pecados en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero ¿cómo nos aseguramos que a partir
de este momento, cuando salgamos de la iglesia, nos mantengamos nosotros en santidad, como quiere el Señor. El Señor quiere que seamos siervos santos. ¿Qué quiere el Señor que seamos? Siervos santos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tú te estarás preguntando, pero ¿y cómo la conservo? Porque a veces me pongo a ver películas y veo cosas y la cabeza del pensamiento se me va para otro lado. ¿Cómo hago? Aquí te voy a dar la respuesta. Dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor todos los días, el Señor nos habla todos los días. Si nosotros nos alimentamos de la palabra del Señor, nosotros vamos a estar libres de pecado. ¿Por qué? Porque si usted lee la palabra de Dios, usted estudia la palabra de Dios, usted escudriña la palabra del Señor, ¿qué va a pasar? Que nuestro pensamiento constante, ¿qué va a ser? Meditar en la palabra del Señor. Nuestro pensamiento constante va a ser meditar en Dios. Entonces, de esa manera nosotros vamos a asegurarnos de que a partir de hoy vivamos en santidad. Nos vamos a asegurar que si el Señor viene mañana en el rapto, nosotros, la iglesia, podamos irnos con el Señor y no pasemos por todas las tribulaciones que van a venir después. La tribulación, la gran tribulación, porque en ese tiempo va a estar el anticristo gobernando aquí en la tierra. Pero el Señor a su iglesia la va a librar. Por eso dice la palabra, las aflicciones del justo son muchas, pero de todas nos librará el Señor. Amén. Entonces, hoy en el nombre de Jesucristo de Nazaret hacemos un compromiso con el Señor. Levante su mano y diga: Señor, hago un compromiso contigo de guardar mi santidad. A partir de hoy, Señor, me voy a alimentar de tu palabra, Señor, y voy a vivir conforme a tus mandamientos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Entonces, vamos a recordar, vénganse los adoradores, vamos a recordar que si vivimos en santidad vamos a estar seguros y que Dios estará con nosotros y nos va a prosperar en todo. Miren la historia de José. José, a pesar de todas las pruebas que él pasó, ¿qué hizo el Señor? Pongan atención aquí. El Señor siempre estaba con José y lo prosperó en todo. Por eso fue que José, después de estar en ese hoyo, después de estar en la casa de Potifar y haber vivido lo que vivió, después de haber estado en la cárcel, gobernó a Egipto y fue la persona encargada de alimentar a tanta gente. Amén. Entonces, mientras nosotros estemos en santidad, ¿qué vamos a tener? ¿Qué vamos a tener? Vamos a estar en las manos de Dios, guardados por el Señor, y vamos a ser prosperados en algunas cosas, en todo. Vamos a estar prosperados en todo. Amén. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 2:21, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Y así va a ser el Señor con cada uno de nosotros, que vivamos en santidad, que creamos en el Señor, que le sirvamos al Señor y que guardemos su palabra y la pongamos por obra. Amén. Dice 2 de Timoteo 2:21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Cuando llegamos a los pies de Cristo venimos con muchas cosas, ¿cierto? Venimos de brujería, venimos de mentiras, venimos de vicios, de alcohol, de cigarrillo, venimos de malas relaciones familiares, de malas relaciones matrimoniales. Pero cuando nosotros somos tocados por el Espíritu Santo de Dios, nuestra vida es transformada. Amén. Y eso es lo que quiere el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en la palabra de Dios enseña de que a Él no le gustan los gritos, no le gustan las peleas, no le gustan las malas palabras. Cuando nosotros caemos en pecado, ¿qué hace el Espíritu Santo? La palabra de Dios dice que Él se contricta, Él se entristece, porque el Espíritu Santo de Dios es una persona. Por eso Él nos pide en su palabra que nosotros vivamos en amor,
que nosotros vivamos en paz, que nosotros vivamos en santidad, que nos esforcemos para nosotros vivir conforme al corazón de Dios. Amén. Entonces hoy es un llamado a que a partir de hoy estudiemos la palabra de Dios, nos llenemos de ese alimento espiritual y vivamos en santidad. Si todos los días leemos aunque sea un versículo, esa palabra va a estar en nuestra mente retumbando y el Señor nos va a estar hablando a través de su palabra. Y si hay alguna tentación en el camino, como pasó con José, inmediatamente el Espíritu Santo de Dios va a sonar la alarma y Él nos va a sacar de toda dificultad, de toda trampa. El Espíritu Santo de Dios nos va a sacar de cualquier red. Amén. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Pero el Señor quiere que como José y como Daniel vivían en santidad, nosotros también nos propongamos a partir de hoy a vivir en santidad, a rodearnos de personas de fe. Los jóvenes, rodéense de personas de fe, como estaba Daniel, rodeados de personas de fe. Amén. Porque si buscamos personas que no están en los caminos del Señor, los consejos que nos van a dar no van a ser buenos. Van a querer que ustedes se alejen del Señor. Pero si nosotros nos rodeamos de personas de fe, de personas que aman al Señor, de personas que temen al Señor, entonces siempre vamos a tener un buen consejo al lado. Siempre vamos a tener un buen amigo. Y siempre vamos a tener una voz o una boca por la cual el Espíritu Santo de Dios nos hable. Amén. Entonces, ¿somos siervos de Dios? ¿Estamos dispuestos a servirle en santidad? Gloria a Dios. Entonces vamos a limpiarnos de toda obra de la carne y vamos a estar en el Espíritu. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a adorar al Señor. Mientras adoramos a Dios, pídale al Espíritu Santo de Dios. Pídale al Espíritu Santo de Dios que lo ayude a dejar a un lado todo aquel pecado que no lo ha dejado avanzar en el servicio a Dios. Amén. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay pecado imposible de quitar, porque Dios ama al pecador y Él aborrece el pecado. El Señor quiere que nosotros cada día más y más seamos esos vasos de honra aquí en la tierra, que lo representemos a Él. Amén. Que nos alejemos de todo lo que no es del Señor y que le sirvamos con amor. Entonces hoy despojémonos de todo pecado en el nombre de Jesús de Nazaret. El Señor está aquí, porque la palabra de Dios dice que donde hay dos o más reunidos, Él está en medio de nosotros. Y el Señor te está hablando allí. Mientras yo estuve predicando la palabra, el Señor estuvo hablándote. Renuncia a todo lo que no es del Señor, renuncia a todo lo que no es de Dios y agárrate de la mano del Espíritu Santo de Dios. Porque si tú le pides al Espíritu Santo de Dios que te ayude, que te encamine, el Espíritu Santo lo va a hacer, porque Dios te ama. Dios te ama con un amor tan grande, tan alto, que nadie lo puede entender. Amén. Y sea cual sea el pecado en el que usted ha caído, yo he caído, hoy es un día para reconciliarse con el Señor. Amén.